Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, pues no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó que es un profeta. Le replicaron: empecatado naciste tú de pies a cabeza, y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él le dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Queridos hermanos, en esta catequesis prebautismal, muy antigua desde los santos padres de la Iglesia, vamos a considerar, como lo hicimos el domingo pasado, a este mismo Jesucristo como la luz del mundo. El domingo pasado, con el relato de la samaritana, considerábamos a Jesús como el agua viva, el que calma la sed hacia la vida eterna. Hoy, en este domingo cuarto de Cuaresma, también llamado Domingo de Letare, y se le llama así porque esa es la palabra de la antífona de entrada del introito de la Santa Misa, cuando dice: alégrate, Jerusalén. Así se llama este domingo, ya que se aproximan las fiestas más alegres de la vida, que son las fiestas de nuestra redención. Así la Cuaresma tiene también su momento de alegría, que justamente corresponde en este cuarto domingo, que llamamos de Letare. Y la Iglesia, observarán los que van a la misa, a la Eucaristía, también después de tener este carácter sobrio que marca el tiempo propio de Cuaresma, se nota esta alegría en el color rosa con el que nos revestimos los sacerdotes en la liturgia, para que nos ponga de manifiesto ante los sentidos esa alegría que ya se aproxima de la blancura de la luz, que es la resurrección del Señor. Pongamos los ojos en el Evangelio de este domingo tan rico en su catequesis. Lo primero que llama la atención es que este ciego de nacimiento no le pide a Jesús su curación, sino que Jesús se enternece y por su compasión cura a este ciego de nacimiento. Para Jesús, que es movido a compasión ante la ceguera, ante la oscuridad en que había nacido y vivía este hombre, en cambio para los discípulos es motivo de controversia y de discusión. Así algunos se preguntaban por qué éste había nacido ciego, si había pecado él o habían pecado sus padres. Jesús, como Dios, conocía la historia de este hombre. Como Dios que se compadece
se acerca, hace barro con su saliva y se lo unta en los ojos, luego diciéndole que vaya a la piscina de Siloé y se lave, donde regresó con vista. Evoca este gesto de Jesús la creación con la que Dios, como lo cuenta el primer libro de la Biblia, nos creó a los hombres del barro, de donde venimos y hacia donde vamos. Hay un contenido maravilloso de lección, de recreación en este texto del Evangelio, porque efectivamente lo que viene a hacer Jesús al darnos la luz que Él mismo es, porque es el sol de justicia, lo hace todo nuevo y recrea a la humanidad con la redención. Después de la controversia que crea entre los discípulos, Jesús aclara que no es Él el que pecó ni sus padres tampoco, y que aquella ocasión de ese ciego fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y sí que se siguen manifestando las obras de Dios, así como después de 2000 años seguimos comentando este riquísimo evangelio que pretende sacarnos de la ceguera del pecado y llevarnos a la luz de la gracia, que es la amistad con Jesucristo. Por eso, ciertamente, este hombre cuyo nombre desconocemos, pero sabemos que había nacido ciego, es ocasión en todos los tiempos, por voluntad de Dios, de manifestar las obras de Dios ante el mundo. Jesús es el sol de justicia. Los egipcios dirán que el sol es la luz del mundo, los griegos que es la filosofía la que ilumina el mundo. Pero solamente Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y como Él, que es la luz, va a dar a todo hombre que viene a este mundo esa visión y esa luz. Toda persona que vive en el pecado vive en la oscuridad. Como creador de todo, Él es el que viene a conducirnos al reino de su luz. Por eso, aquí también escuchamos un eco de aquellas palabras del primer libro de la Escritura. Y dijo Dios: que sea la luz, y fue la luz. Por eso también pienso en aquel oráculo de Malaquías, en el capítulo 4, versículo 12, que dice: Él es ese sol de justicia que atrae a todos a la sanidad, a la salud. Contemplamos a este Jesús en el Tabor hace 15 días, cómo resplandecía como sol su rostro. Pero también lo vamos a contemplar en el monte Calvario de las Calaveras, cuando rodeados de tinieblas, como también lo veremos en esa noche oscura del pecado que lo empujó a Él para la redención del mundo, a semejante rebajamiento. Así también lo vamos a contemplar con la victoria y su triunfo de su resurrección, que ilumina todo hombre y toda la tierra. En el Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, lo vemos de nuevo con aquel rostro, como el sol cuando resplandece en el cenit. Pero volvamos la atención al texto de este capítulo 9 del Evangelio de Juan. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? No es él el que pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, esto lo permitió Dios para las obras que se manifestaran en él. Esas obras de Dios que son un misterio para nosotros. Jesús declara así inocentes de culpa, tanto al ciego como a sus padres. Pues muchas veces sucede que tal vez tenemos a alguien en la familia, un enfermo, una noticia trágica, algo que nos sacude y que nos negamos a asumir y aceptar. Pienso, por ejemplo, en un hijo que quizás nace con un síndrome de Down. Algunas personas llegan a suponer erradamente que esto es el resultado de algún pecado, de alguna falta de sus padres. O si existe también enfermedades en las familias,
o noticias trágicas. Definitivamente que Dios permite tantas cosas que no comprendemos, porque por medio de la luz de la fe, nosotros vamos a ir comprendiendo que todo esto es para nuestro bien. Por supuesto que el Señor sabe perfectamente en su infinita bondad que nosotros no podemos entender, pero permite que estas cosas sucedan así. Digo, las que tantas veces nos cuesta asumir para que nosotros también nos santifiquemos. Esta historia Dios la quiso incluir en el Evangelio de Juan. Como decía hace un momento, qué privilegio para este anónimo, para este hombre, en la historia de su vida, que esté registrado en el canon romano, pero además la historia de este hombre a través de los siglos, que ha sido de tremenda bendición a millones. Muchos se han convertido leyendo su historia. Vamos a tratar de explicar que en este evangelio hay distintas etapas de apreciación sucesiva. Hay una apreciación positiva de parte de aquel hombre que Jesús le da la vista. Primero, de una manera mínima, cuando el hombre llama a Jesús por el hombre que le dio la vista. Luego, ante el interrogante de los fariseos, de aquellos soberbios y ciegos líderes religiosos, da un avance y dice que aquel es un profeta porque tenía conexión especial íntima con Dios. Y va también avanzando en conocimiento, en la luz de su mente y de su fe, este hombre ex ciego, que luego dice que aquel que le dio la vista tiene que ser alguien que procede de Dios, porque pudo y puede hacer milagros. Para culminar el texto del Evangelio diciendo: creo que Él es el Hijo de Dios, creo, Señor, y lo adoró. Hay una discusión en todo lo que es el centro de este Evangelio, donde se involucran distintos personajes. Curiosamente, Jesús habla muy poco en el relato del Evangelio de hoy. Lo hace solamente al inicio, cuando hizo barro con la saliva y se la untó en los ojos al ciego, cuando lo envió a la piscina de Siloé, y al final del mismo Evangelio, cuando se lo encuentra y le pregunta que si cree en el Hijo de Dios. Hay también una reacción de rechazo hacia Jesús de parte de los fariseos, que son los verdaderamente ciegos por su pecado. Aquellos que, fundados en el rechazo por la sospecha, dicen: este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado, ya que esta curación Jesús la hizo en el día sábado. Esta conclusión de soberbia y ceguera surge de un corazón cerrado y obstinado en su pecado. Hay también un avance de rechazo en el corazón de estos fariseos judíos. El rechazo aumenta y pasa hasta la calumnia cuando le dicen al ciego: da gloria a Dios, porque sabemos que ese hombre es un pecador. Y no les basta con seguir rechazando al que es la luz del mundo, sino que también se intensifica el ataque cuando dicen: Dios ha hablado por Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde salió. Hay pues en el corazón de los fariseos una ceguera tal que les impide reconocer quién es Jesús. El Evangelio nos sitúa ante el ciego de nacimiento, un hombre a quien mantienen sin luz otros hombres egoístas que no quieren que vea y se libere viendo por sí mismo. Vamos a leer este trasfondo del Evangelio desde esta perspectiva. Al abrirle los ojos, Jesús actúa contra aquel egoísmo de los que pretenden mantener en la ceguera a este hombre que había nacido con falto de luz, es decir, ciego. Me pregunto en estos tiempos, ¿somos personas que transmitimos la luz de Jesús a nuestros semejantes? ¿O somos personas que
nos asociamos con la oscuridad y las tinieblas y pretendemos seguir metiendo en el calabozo de la oscuridad, de la ignorancia, de la verdadera fe, a las personas que tenemos obligación de llevarlas a esa luz verdadera que es Jesucristo. Y me pregunto esto, ante una situación en la que tantas veces se predica a un Jesús a media, a un evangelio o una enseñanza que en lugar de conducirnos a los verdes pastos, al descanso auténtico y a la luz, nos conduce al veneno, a la maldad, al envenenamiento y a la oscuridad. ¿Qué escena más difícil de describir? El exciego al final tiene lágrimas en sus ojos, que ahora llenos de luz porque puede ver, se encuentra ante el divino Maestro que le había cambiado su vida. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, dirá San Pablo, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La luz está ahí. Jesucristo es ese sol que ilumina nuestra vida. Preferimos nosotros vivir sumidos en las tinieblas, en el pecado, en la vida ambigua, cobarde, porque hay distintas clases de ceguera. Así, por ejemplo, aparecen los personajes involucrados en el relato de este evangelio, que son los padres del que era ciego, y cuestionados por los que eran líderes religiosos, y estos padres acobardados porque no querían ser expulsados, echados de la sinagoga, remiten a dar una respuesta a su hijo, que ya era adulto y que podía responder la interrogante de los fariseos. Hay una ceguera de cobardía, y creo que esta se enseñorea en muchos corazones que están llamados a hablar con valentía sobre la luz del mundo que es Jesucristo. Pero hay una ceguera de soberbia, y esa ceguera es la que padecen justamente los fariseos. Cuidado que en este tiempo esta misma enfermedad crónica está empujando a muchos en el mundo a la espesa de tiniebla y a permisar una vida de pecado, que es la vida lejos de Jesucristo, lejos de la luz. El ciego representa nuestra historia personal. Así como él, estamos en oscuridad cuando nos encontramos en el pecado. El Evangelio, que es el mismo Cristo, nos ha iluminado, nos muestra y nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sí, Él es la luz del mundo. Y nosotros no somos quien para pretender apagar el resplandor de su luz. Tenemos la obligación de contagiar esta luz que hemos recibido por la fe en el bautismo. Y precisamente ese día se nos ha dado una vela encendida que representa la vocación de ser hijos de la luz y no hijos de las tinieblas. ¿En qué bando nos encontramos en esta generación en la que vamos militando y vamos caminando tú y yo? Permítanme terminar esta reflexión en este domingo de Letare, en este domingo de la alegría que se vislumbra, la alegría de la luz pascual, que no es otro sino que Jesucristo nuestro Señor. Tomar prestadas unas palabras de la liturgia de las horas, en cuyo himno hermosísimo reza así: libra mis ojos de la muerte, dales la luz que es su destino. Yo, como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y retrocede. Que el corazón no se me quede desentendidamente frío. Amén. No puedo terminar esta reflexión de domingo, también hoy 19 de marzo, y aunque la fiesta litúrgica pasa para mañana, sin evocar, sin invocar y sin agradecer a nuestro Padre San José, a Él que es la custodia de ese sol que es Jesucristo.
de María, la Madre que lo trajo al mundo para nuestra salvación y que es el patrono de la Iglesia Universal, vuelvo la mirada para pedirle que nos mantenga por sus ruegos poderosos en estas filas de la Iglesia Católica, y que estando en esta iglesia bajo su protección y su cuidado, porque somos la familia del mismo Dios, podamos dar testimonio con valentía, sin cobardía, sin ambigüedad y con una sola cara a este evangelio que ilumina, pero que ciega completamente a aquellos que prefieren vivir en la oscuridad de su pecado. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. San José, defensor, custodio y patrono de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén.